Hoy quiero compartirte información sobre en qué consiste una sesión de sanación de la energía masculina. Sabemos que yo por lo general trabajo mucho más con energía femenina por temas físicos, de salud, útero, autoestima, merecimiento, vínculo madre-hija, enfermedades varias, embarazos, abortos, pérdida. Es como un tema muy femenino todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, nuestro inconsciente, la relación con el cuerpo, la comida, y es la base de nuestro desarrollo. Sin embargo, en paralelo, ¿cierto? Cuando ya nos damos cuenta que hemos avanzado un poquito en relación a la autoescucha, al autoconocimiento, a la autoestima, nos toca también empezar a trabajar nuestro desarrollo externo. Y ese desarrollo externo tiene todo que ver con la energía masculina. La energía masculina es la que nos permite pararnos en el mundo y sentir que tenemos derecho a desarrollar nuestros talentos, nuestras capacidades, a ser reconocidos, a participar de esa construcción del mundo, ya que puede ser algo súper específico que ejercemos, por ejemplo, desde nuestro oficio, nuestra profesión, nuestra vocación, nuestra misión de vida. Pero para eso tenemos que tener un equilibrio, o sea, la energía femenina siempre está en la base. Si tú vas a buscar tu desarrollo en el mundo sin tener una raíz, una nutrición, un sentido de autoestima y de autovaloración, todas esas conquistas externas van a ser simplemente como algo que te adorna, pero que por dentro te puedes seguir sintiendo sumamente carente. Y donde se nota esa carencia, aunque seas muy exitoso y proyectes una imagen de mucha seguridad, se va a notar en la salud, se va a notar en las relaciones de pareja, se va a notar en los vínculos afectivos, familiares, ¿cierto? Porque, claro, afuera quizás yo soy reconocido, destaco, figuro, me reconocen, me aplauden, me celebran, pero en otros espacios voy a quizás descuidar mis relaciones, no voy a lograr relaciones armónicas, recíprocas, no voy a tener buenos vínculos familiares porque no voy a saber cómo habitar esos espacios afectivos, emocionales, y simplemente voy a dedicar a esta construcción de una personalidad o de una identidad más bien externa, como pensando en un público al que quiero impresionar. Ahora, distinto es si tú has trabajado o estás en un proceso de sanación de la energía femenina, porque cuando luego vas a trabajar el masculino, ya tienes esos primeros pisos como bien sostenidos, bien firmes, ¿ok? Hemos hablado en otros videos que el desarrollo de la energía masculina lo vivimos desde el plexo solar hacia arriba, o sea, todo lo que es primer chakra, segundo chakra, nuestra raíz, en la gestión de nuestras emociones, el placer, la sexualidad, tiene mucho que ver con el femenino, y ahí vienen todos estos conceptos que yo siempre les menciono: autoestima, autoescucha, merecimiento, instinto, ancestralidad, que son cualidades que tienen que ver con lo receptivo, con el abrirse, con el conectar, con el inconsciente, con la memoria, con la sabiduría ancestral que está en esa, es como nuestra herencia, que cuando nos conectamos también podemos tomar esa fuerza de nuestras ancestras. Pero luego empieza el desarrollo de la personalidad. La personalidad es la que se vincula con otros seres, la que habla en público, la que se pronuncia, la que figura. Y a veces podemos sentir, porque no es que las personas puedan no tener una personalidad, hay personalidades que son más extrovertidas, más introvertidas, qué sé yo, con ciertos atributos, con ciertas cualidades, y ciertas identificaciones. Quizás tú aprendiste a definirte en la vida como una persona tímida y quizás eso alguien te lo dijo o alguien te lo impuso. Desde niños nos dicen cosas: es que esta niñita es tan así, es que este niñito siempre fue tan así, como que nos van condicionando. Ya, lo bueno de ser adulto es que tú puedes determinar quién quieres ser. Si a mí no me acomoda esta personalidad rabiosa o retraída, puedo reformular también la forma en que yo me pienso y me vinculo, la forma en que me comunico, la forma en que me relaciono. No estoy obligado a cargar. Aprendamos que la identidad es algo que se puede deconstruir y se puede reformular. Ya no es algo fijo, no es un bloque, no es una armadura, no es una estructura que... Ahora, sí es importante entender que la personalidad es como un medio, como nos ayuda a proyectar contenidos que son más internos, ¿ya? O sea, tú podrías decir, tu personalidad es extrovertida, mi personalidad también, pero lo que yo comunico a través de mi personalidad extrovertida puede ser completamente distinto a lo que tú comunicas, porque nuestro contenido interior es completamente distinto. Ahora, el problema es cuando yo no me gusto.
cuando yo no me amo, cuando yo no me acepto, cuando yo rechazo ciertos aspectos de mí, la personalidad se va a volver una máscara y voy a empezar como a querer figurar o voy a empezar como a editar, a cortar y pegar ciertos aspectos que no me gustan o que no quiero que los otros piensen mal. Puedo omitir o puedo de plano ya mentir y llegar incluso al extremo de creerme mis propias mentiras, como decir, no, sí, como una especie de mentiroso patológico, ¿cierto? Donde la máscara termina usurpando el lugar de la verdadera identidad. Entonces, ¿qué trabajamos en una sesión de sanación de la energía masculina? El mes pasado estuve trabajando como procesos de acompañamiento terapéutico, donde trabajamos, claro, en varias sesiones, todo lo que tiene que ver con el deber ser, todo lo que tiene que ver con la ancestralidad, también con el propósito, ¿ya? Porque en el fondo hay un conflicto ahí entre esta herencia, estos condicionamientos, esta exigencia familiar y lo que genuinamente mi alma viene a realizar, viene a desarrollar como ciertos potenciales, ciertos aprendizajes. Para trabajar la energía masculina es muy importante dos cosas. Lo primero, bueno, la relación con el padre, si hubo un padre presente, si por ejemplo soy el hijo mayor, ahí hay una fuerza muy grande en tomar esa energía y cómo tomo esa energía, porque distinto es tener un padre maduro, responsable, a tener un padre adolescente, un poco evasivo, como que nos va a costar, según el desarrollo que haya alcanzado nuestro padre, nos va a costar tomar esa energía. Si es una persona muy perfeccionista, si es una persona que está por encima de todos, también yo me puedo sentir muy pequeñito, puedo llegar a sentir que nunca voy a estar a su altura, que nunca voy a ser tan bueno. Y esos son como ciertos juegos que de alguna manera como que nos sabotean, ¿ya? Ahora, otro tema que es importante es cómo el femenino, en este caso, por ejemplo, la mamá, integra el masculino, porque es distinto una mamá que, por ejemplo, que ha podido desarrollarse profesionalmente a una mamá que quizás no ha podido, o una mamá que ha podido desarrollarse profesionalmente, pero a costa de su desarrollo emocional. Como que eso nos genera una dicotomía, o sea, como que tengo que elegir. En la práctica no hay que elegir, hay que siempre trabajar ambos aspectos, adentro, afuera, el hogar, el mundo, las emociones, la mente, o sea, no es que hay que excluir, pero también socialmente a veces esos roles como que nos polarizan y si yo quiero ser una mujer eficiente, si yo quiero ser una mujer reconocida, como que tengo que dejar un poco de lado quizá, esa es una creencia, esa creencia que tengo que dejar de lado ciertos aspectos más sensibles, qué sé yo, una relación amorosa o una familia o la maternidad, no es necesario, ¿ya? Pero para eso tenemos que identificar primero nuestras creencias limitantes. En una sesión de sanación de la energía masculina, lo que trabajamos es cómo me paro en el mundo, cómo proyecto mi identidad en el mundo, mi yo, y cómo se construyó ese yo, ¿ya? Porque si a mí alguien me dice una típica frase de mamás, esto es muy de mamá, es que eres igual a tu papá. Yo no sé si eso es una ofensa, si eso es un halago, si es solo constatar un hecho como que de repente hay un parecido físico, o si tiene una carga negativa, ¿no? Como que eres igual a tu papá, que irresponsable, mentiroso, infiel, no sabría decirlo porque en esas palabras a veces hay como un toque de rabia incluso. Pero podría decirlo uno con amor y decir, oye, eres tan parecido a tu papá, que sé yo, aplicado, estudioso, perseverante. Va a depender mucho de la relación que hay entre papá y mamá. Si hay respeto, si hay reciprocidad, no importa si están juntos o están separados, tiene que ver con que se honren mutuamente como lo que son, como padres. Pero eso pocas veces pasa en las relaciones. Generalmente las relaciones se quiebran con harto conflicto, con alta violencia, con esta necesidad de pararse uno por sobre el otro, entonces eso genera en nosotros también un desequilibrio. ¿Qué pasa si dentro de estas creencias limitantes yo siento, le va a pasar a muchas mujeres que son madres, por ejemplo, que para ser una buena madre tengo que renunciar quizás a mi desarrollo profesional? Esto es una creencia. ¿Ya? Y también que el mundo está hecho un poco de esa forma para que nosotras como que nos sintamos un poquito restringidas, pero claro, de repente nos aferramos a lo que es el hogar, la familia, la crianza, y ya los niños están grandes y todavía no nos atrevemos a dar ciertos pasos.
Y muchas veces, por ejemplo, le va a pasar a muchas mujeres que la ausencia paterna, por ejemplo, que ellas están criando solas, que son madres solteras, que no hay un apoyo ni económico, ni redes, ni de ningún tipo, va a hacer que una mujer tenga forzosamente que desarrollar ciertos roles en el mundo. Y ahí genera un cierto conflicto porque es como, tú, a ver, ¿cómo lo hago con mis hijos? ¿Cómo me reparto los tiempos? ¿Cómo lo hago con la casa? Pero a la larga es una situación que tiene un trasfondo súper positivo porque tú vas a desarrollar tu masculino, vas a desarrollar tu presencia en el mundo, ¿ya? Y claro, genera a veces culpa, genera a veces crítica, genera a veces juicio. Ay, es que tú deberías estar cuidando a tus hijos. Sí, claro, pero es que si no trabajo, no como. También hay un tema ahí como de que la sociedad espera que las madres críen como si no tuvieran que trabajar y trabajen como si no tuvieran que criar, ¿cierto? Eso es como un clásico. Y yo nunca he visto que a un hombre le pregunten, ¿tú dónde dejaste a tu hijo? Y eso es como muy un juicio hacia las mujeres, como que tenemos que cumplir todos los roles y ser perfecta en todos los roles, y como que se dispensa un poco al masculino. Ahora, este trabajo terapéutico no es solo para mujeres, yo lo estoy acá ejemplificando, pero también puede ser que un hombre tenga problemas para tomar la masculinidad que le heredaron. Porque si tú vienes de una familia donde los hombres son machistas, donde son violentos, donde son infieles, donde ser hombre es sinónimo de un montón de cosas que para ti te generan rechazo, tal vez vas a sentir que no puedes tomar esa energía y te va a tocar reformular tu masculino y te va a tocar deconstruir esa herencia con mucho respeto también, porque toda esa ancestralidad hay una historia, hay un contexto, hay una narrativa ahí que uno no solo puede llegar y juzgar. Antiguamente prácticamente no existía la infancia. O sea, era llegar y qué sé yo, podía haber un abuelo o un bisabuelo trabajando 8 o 10 años y de ahí las personas se tendían a embrutecer, mucho alcoholismo, mucha violencia, personas que no fueron amados, que no fueron maternados, esas cosas pasan la cuenta en generaciones posteriores. Entonces, estamos criando niños y tenemos amigos y tenemos parejas que son quizá un masculino que quiere romper con ese condicionamiento, que quiere abrirse emocionalmente, pero que todavía tiene mucho miedo, o un masculino que no quiere ser segregado, que no quiere ser apuntado con el dedo, que no quiere ser vulnerable. Hay una herida ahí también porque hay una desvalorización de una cosa y de otra cosa. O sea, se desvalorizan las emociones, como que ser emocional es ser débil, es vulnerable, pero también si tú quieres vivir el masculino desde un lugar distinto, también se te puede desvalorizar como poco hombre, como poco masculino, ¿ya? Y eso es una caricatura del masculino, eso es como un deber ser que no todas las personas estamos obligados a cargar. Entonces, lo primero es separar lo que es la energía masculina de los referentes masculinos. O sea, el masculino son ciertos, cuando hablamos de masculino o femenino, hablamos en términos arquetípicos. Cuando yo digo, la madre es nutrición, raíz, autoestima, merecimiento, placer, creatividad, no necesariamente estoy hablando de mi mamá, porque mi mamá tiene su nivel de desarrollo, tiene sus heridas emocionales, su historia, y quizás no se reconoce a sí misma como una mujer ni plena, ni abundante, ni creativa, ¿ya? Pero cuando sanamos la energía femenina, nos toca reconectar con todos esos atributos en mí misma, ya no pedírselos a un otro. De la misma forma, cuando hablamos de energía masculina, también lo hacemos en un sentido arquetípico, y el masculino tiene que ver con varias cosas. Primero, con esta sensación de que le doy forma al mundo, como que construyo muy bíblico un mundo a mi imagen y semejanza. O sea, entonces en el mundo yo proyecto mis valores, proyecto mis ideas, proyecto mis creencias. Esas creencias pueden ser maravillosas y expansivas o también pueden ser muy limitantes y muy restrictivas. Va a depender de nuestra crianza, de nuestra religión, de nuestra ideología, de lo que nos hayan heredado y también de las elecciones que yo hago en el camino, porque no podemos ser hasta grande y decir, ay, es que a mí me educaron así. No, tú siempre, si esa educación, si esa, como eso que plasmaron en ti te causa daño, tú tienes toda la libertad y el deber de reformular esa creencia o esa forma de ser. Ya no estás obligado a hacer algo que no te hace sentido. Cuando yo me paro en el mundo, entonces los atributos masculinos son la ética, los valores, la responsabilidad, esta capacidad de sostener como de ser responsable, de asumir responsabilidad. Es distinto al sostener femenino. El sostener femenino tiene que ver con sostener como algo que está enraizado, que tiene tierra, que tiene raíz, que está nutrido. Y esa nutrición
es como interna, es física, bueno, tiene muchas connotaciones, pero el sostener masculino es a través de la acción, de una acción eficiente, de una acción concreta, de una acción lúcida, que estos días estaba muy de moda esa idea como del resuelve, ¿ya? Entonces, yo quiero ser una mujer resolutiva, yo quiero integrar mi masculino, lo que no significa masculinizar mi energía, que también es un clásico error, porque masculinizar tu energía es como sentir o pensar secretamente que hay algo malo con el femenino y que hay algo malo con ser mujer. Entonces yo no quiero ser como las otras mujeres, es que yo no quiero ser llorona, es que yo no quiero ser histérica, y eso significa que estás desvalorizando el femenino. El femenino es tu energía de base en el caso de las mujeres, entonces no es algo de lo que podamos desprendernos y decir, no, mira, yo solo voy a ser racional. ¿Y dónde te metes las emociones? ¿Y dónde metes la hormona? ¿Y dónde te metes en los ciclos? ¿Y dónde te metes los procesos emocionales? No se puede. O sea, siempre tenemos que honrar el femenino y siempre tenemos que entender que a veces estamos masculinizándonos. Y en esos casos, lo primero que se ve afectado, por ejemplo, es nuestro ciclo menstrual, en nuestra salud, el desarrollo de ciertos síntomas, alguna dislateralidad, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que nos volvemos más rígidas o que estamos más como reprimidas emocionalmente. Eso es un costo que yo por lo menos no estoy dispuesta a pagar. No siento que la energía femenina haya que negarla para solo potenciar el masculino. Ahora, eso te lo puedo decir a estas alturas de mi vida. Si tú me hubieras preguntado seguramente a los 20, yo te hubiera dicho, no, que lata lo femenino, no con esos términos, pero te hubiera dicho que lata todo este mundo de las emociones y el cariño. Y no, yo me siento más segura acá. A veces uno se siente más segura en lo académico, en lo intelectual, en el reconocimiento externo. Hay una búsqueda porque me sale más fácil que lidiar con esos temas de infancia, de familia, de afectos, de autoestima. O sea, es bastante evidente que es más fácil hacia afuera, como que nadie me conoce, puedo aparentar, me pongo como un disfraz, una máscara. El problema es lo que hay detrás, porque yo puedo conseguir engañar a todo el mundo. Incluso yo misma puedo creerme mis mentiras, puedo decir, no, mira, yo estudié en tal parte, no, viajé, no sé qué, la. Una persona puede cambiarse el nombre, puede usar filtros, puede inventarse un perfil, pero en el fondo tiene que ver con la falta de aceptación. Si yo niego mi historia, si yo niego mi lugar de origen, si yo niego no sé, si tengo algún tipo de ascendencia específica, estoy negando lo que soy. Estoy falseando mi identidad para tratar de encajar, para tratar de agradar, para que no me rechacen. En el fondo es un autorrechazo. Yo no me acepto, yo no me gusto, yo no estoy conforme con el lugar donde nací o con la clase social donde vivo o con el lugar donde estudié. O sea, me estoy comparando. Esa falta, y ahí es donde vamos a trabajar el masculino y la herencia y el padre, que tiene que ver con esa falta de aprobación interna, es papá. Es como que nuestro padre nos pueda ver con buenos ojos, que se sienta orgulloso de nosotros, que nos sienta que somos una desilusión, porque muchos padres tienen, aunque es un error, expectativas respecto de los hijos. No, es que mi hijo iba a ser ingeniero y mira lo que terminó haciendo. No, es que a mi hijo yo le pagué los estudios para que ahora esté metido en tal cosa. Es como que los hijos se nos olvida que los hijos no son nuestros, ni son una proyección nuestra, pero está ese complejo como psíquico donde, sobre todo en los hijos mayores, sienten con mucha fuerza la frustración de los padres o el deber ser de los padres o el conflicto que hayan tenido los padres para desarrollarse profesionalmente, laboralmente, vocacionalmente. Y claro, también habitamos un mundo donde pareciera ser que no quedan muchos espacios para la realización, así como en los términos que lo estoy planteando, ¿no? Como una realización creativa, espiritual, vocacional, sino que como que el mundo está más enfocado casi que en la sobrevivencia. Entonces es como una jungla donde tengo que pelear por mi lugar, donde tengo que ser exitoso y donde tengo que ser como winner, ¿cachai? Y eso implica también como una disociación de nuestras emociones. O sea, yo puedo ser el más exitoso, estar reventado y no escucho mi cuerpo. Y mi cuerpo un día se va a colapsar, o me voy a enfermar, o me va a dar un apagón ahí, y hasta ahí voy a llegar porque me desconecto. Lo mismo pasa en las relaciones, de repente las personas están tan enfocadas en tener control, en tener la razón, en no ceder, que terminan dañando sus vínculos. Terminamos dañando la relación de pareja, con amigos, con nuestros hijos. O sea,
cuando hay esta como desequilibrio entre masculino y femenino, todas las áreas de nuestra vida se ven afectadas, a nivel orgánico, a nivel sistémico, a nivel relacional, a nivel, bueno, a todos los niveles. ¿Ya? Y en ese sentido el cuerpo es bien elocuente cuando nos muestra, oye, aquí hay un desequilibrio. ¿Ya? Mucha atención a lo que le pasa a un lado del cuerpo, mucha atención a lo que le pasa al otro lado del cuerpo. Es súper importante. Entonces, en una sesión de sanación de la energía masculina vamos a trabajar como que el motivo de consulta o cómo saber si esta es una terapia que yo necesito. Vamos a trabajar cómo me estoy desarrollando en el mundo. No, mira, no he podido trabajar o estudié, pero no pude ejercer. No, es que justo me casé, no, es que justo nacieron mis hijos. No, es que trabajé muchos años, pero hace un tiempo ya que se me ha hecho súper difícil. Hay crisis, hay momentos de la vida en que entramos en crisis, que puedes haber tenido una carrera súper brillante, 20 años, algo pasó, te despidieron y te desmoralizaste. Y quizás no has podido volver a establecerte. ¿Por qué? Porque hay algo que sanar, hay algo que mirar, hay algo que resolver. Por ejemplo, cuando son personas más jóvenes, ¿cierto? Que están también en un proceso de elegir qué estudiar, como esta presión de como cómo te vas a ganar la vida, tienes que elegir algo que te deje plata, que esos son como valores muy neoliberales, pero que en la práctica yo considero que lo que una persona tiene que elegir es desde su felicidad, desde su plenitud. Pero eso socialmente también es súper castigado, es como que hubiera una fractura. Como ser muy vivo y hacer como algo para ganar, y lo otro fuera como casi por amor al arte. Y no es tan así, ¿ya? Porque ahí es donde entra a jugar la energía femenina y la masculina. Porque si tú tienes un sentido del merecimiento y estás conectado con tu esencia, con tu creatividad, y quieres dedicarte a eso de manera profesional o estudiar eso, créeme que tienes la fórmula perfecta para el éxito, porque vas a tener esas dos herramientas. Pero si tú dices, ya, voy a estudiar música, o voy a estudiar arte, y secretamente sientes que lo tuyo es una tontera, que estás traicionando, o hay una lealtad inconsciente que te hace sentir culpable, si secretamente sientes que lo tuyo es como, no, es que empiezan a surgir los temas de autoestima, el éxito se aleja. Esos triunfos que tú estás buscando se alejan, porque en el fondo ni tú mismo te crees. Por eso siempre les digo que primero es el trabajo con la energía femenina, de merecimiento, de autoestima, de autoescucha, de revisar esa historia, porque, por ejemplo, a las mujeres nos pasa mucho que venimos de linajes donde, no sé, pues 2 generaciones atrás, una generación atrás incluso, las mujeres no podían estudiar. Una mujer que no se casaba, que no tenía hijos, como que perdía automáticamente su valor. O sea, hay mucho dolor. Y nosotras estamos abriéndonos al mundo laboral, a un divorcio, a una separación, a la posibilidad de estudiar, de viajar, cosas que antes eran impensadas. Entonces es como que estamos peleando por muchos frentes, como que estamos buscando desarrollar nuestra identidad, nuestros roles, nuestros dones, pero también estamos peleando con una fuerza, con una oscuridad del inconsciente que nos tira a un lugar como a una zona de confort. De hecho, yo he escuchado, muchas veces me ha pasado con pacientes que de alguna manera es como que se sabotean. Quizás nunca quisiste tener hijos, quizás ni siquiera, no sé, estabas interesado en una relación, tus prioridades eran, no sé, tu estudio, viajar, cumplir metas, pero algo pasó que, y es como que caemos en ciertos vínculos y la relación nos consume y la maternidad nos consume. No debería ser así. No estoy diciendo que todas las relaciones nos consuman o que siempre la maternidad nos consuma. Estoy diciendo que pareciera ser que a veces uno dice que quiere mucho algo, pero como que inconscientemente se sabotea. Y no significa que esa relación no sea valiosa o que elegir ser madre no sea valioso. Significa que quizás me hice trampa. Y después eso puede generar mucha frustración, porque yo quizás nunca lo digo, quizás ni siquiera me atrevo a pensarlo en voz alta, pero me frustra tener que estar aquí y no poder estar allá, o tener estos compromisos y esta responsabilidad y no poder desarrollarme en otros aspectos. Ya, ahora, insisto, no es excluyente. Cuando empezamos a sanar una cosa y otra cosa, nos vamos a dar cuenta que podemos combinar ese espacio interior, ese espacio sensible, emocional, cíclico, los vínculos, una relación saludable con el cuerpo, una relación saludable con la comida, bueno, distintas cosas, nos vamos a dar cuenta que podemos lograr ese equilibrio,
que no es necesario polarizar la energía ni masculinizar la energía. O sea, esas son como estrategias de sobrevivencia que hemos desarrollado a lo largo de muchos, muchos siglos, de muchas generaciones, pero que ya la meta en este momento no es solo sobrevivir, es ser plenos, es desarrollarnos a un nivel que no sea solo como el primer nivel, sino que sea ya nuestra máxima expresión. Dentro del trabajo con lo masculino, ya a nivel energético, trabajamos muy fuerte lo que es el lado izquierdo del cuerpo y trabajamos también lo que es la espalda, que es por donde va la energía masculina también, y las dos zonas que nos importan en específico, aparte de, por ejemplo, riñón izquierdo, gónada izquierda, rodilla, articulaciones de este lado, nos va a importar mucho lo que es el plexo solar y el plexo cardíaco. Ya estos dos territorios de conciencia, tercer y cuarto chakra, son donde se movilizan muchos procesos relacionados con la identidad, con los procesos de individuación, con los procesos de asimilación. Lo que puedo aceptar, lo que mi cuerpo rechaza, hay mucho tema con intolerancia, intolerancia alimenticia, con dificultad para consumir ciertos alimentos que mi mente no puede asimilar como propios. Se desarrollan también problemas autoinmunes a nivel del cuarto chakra, problemas de corazón, que son muy habituales, sobre todo los problemas de corazón hablan siempre de una herida en nuestro linaje masculino que no puede conectar con la alegría, que no puede conectar con el presente, que no puede conectar con la solidaridad, con la empatía, con el servicio. Hay mucha atrofia a nivel acá. Y los problemas autoinmunes que ya de plano son un rechazo a ciertos aspectos de mí, de mi personalidad, de mi ser, porque no me reconozco, no me veo, no me abrazo, sino que digo, no, esto no es mío. Entonces, ¿qué ve mi sistema inmune? Dice, si esto no es de ella, lo atacamos porque es un enemigo externo y resulta que la mente te juega malas pasadas porque eso que estás excluyendo y que a la larga tu sistema inmune lo ataca es parte de ti. Pero lo estabas por a veces motivo dejando fuera del relato. Si estás teniendo algún tipo de problema, por ejemplo, ya sea para elegir tu carrera, ya sea para tomar alguna decisión de trabajo, ya sea porque necesitas, qué sé yo, priorizar lo que es tu desarrollo, pero estás un poco atrapado quizás por otros afectos, por otros vínculos que son más de carácter emocional o práctico, si estás en un proceso de crisis, donde quizás te cuestionas si lo que haces te gusta o si quieres seguir haciendo lo mismo, te cuestionas quizás que estás teniendo nuevas herramientas, pero no sabes cómo llevarlas a un nivel más como profesional, porque a veces uno toma herramientas, pero secretamente uno dice, no creo que pueda vivir de esto, o no creo que esto se pueda desarrollar más allá de un hobby o del fin de semana. Y eso también es una desvalorización de nosotros mismos, porque quizás si tú te permitieras salir de ese molde, y con esto no quiero decir que dejemos botado el trabajo, la responsabilidad, sino que lo podemos hacer de manera como planificada, paso a paso, para que no sea tan desestructurante, ¿cierto? Sobre todo si tenemos una familia o otras personas a cargo. Si estás solo viendo por ti misma, quizás es más fácil dar ese salto de lo formal a lo informal o de lo establecido a algún emprendimiento, pero tiene que ver, la pregunta que les dejo en realidad para poder filtrar es, ¿cómo me paro en el mundo? ¿Desde qué lugar me paro en el mundo? ¿Quién soy yo en el mundo? Porque yo en el mundo no solo soy la mamá de Pablito, en el mundo no solo soy la hija de mi mamá o de mi papá, ni la hermana de fulana. Yo en el mundo, no sé, alguien podría decir, mira, yo soy profesora, o no, yo soy enfermera. Yo me paro en el mundo desde, no sé, desde el arte, desde la música, pero a veces nos paramos en el mundo desde un lugar que no nos hace sentido. Quizás tú eres algo y no lo estás ejerciendo, quizás no lo pudiste estudiar, no te desarrollaste, tomaste herramientas y te estás parando en el mundo desde el yo soy ingeniero y no es lo que resuena con tu corazón, con tu ser, con tu realización interna. Y se nos pueden ir muchísimos años de vida en estar haciendo algo que en realidad no nos gusta solo por miedo, por un tema de sobrevivencia, por la estabilidad que nos brinda, pero esa estabilidad a la larga se puede transformar en una zona de confort que no nos permite desarrollar otras cualidades. Entonces, hay que tener mucho ojo ahí, insisto, si estás teniendo problemas a nivel del lado izquierdo del cuerpo, algún órgano, alguna articulación, ojo, oído, mandíbula, lo que sea, eso puede ser un motivo de consulta para trabajar con el masculino. Si estás teniendo problemas en la relación con tu trabajo, ya con tu vocación, con tu carrera, es un súper motivo de consulta para trabajar el masculino porque podemos ver cuál es el tema a nivel ancestral,
cómo llega esa herencia, ese deber ser, esa carga, esos condicionamientos. O prohibiciones que de plano de repente el sistema dice, no, 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 eso por ningún motivo, te tienes que dedicar a esto otro. Y si yo me quiero salir, me siento como culpable, me autocastigo, pasan muchas cosas a nivel inconsciente. ¿Qué otro motivo podría ser? El tipo de masculino que estoy atrayendo a mi vida, ¿ya? Porque ese masculino es un espejo. Que tú dices, esto nos pasa mucho a las mujeres en retrospectiva, cuando uno dice, he leído mucho en los últimos días una frase que dice, el sexto sentido de las mujeres siempre es real, menos para elegir al padre de los hijos. Y uno dice, o sea, yo creo que el sexto sentido siempre es real, pero creo que no siempre lo escuchamos. Que cuando elegimos al padre de nuestros hijos no lo hacemos desde la conciencia, lo hacemos desde el inconsciente, repitiendo ciertos patrones. ¿Por qué? Porque dentro del sistema familiar, que una persona se una a otra, o sea, cada persona viene con su historia y se unen, ¿cierto? Y forman una relación de pareja, hay hijos, hay una unión. Esta herida es proporcional a esta herida. Entonces, lo que yo no he resuelto en mi árbol se va a representar acá, y lo que tú no has resuelto en tu árbol se va a representar acá. Entonces, ese masculino que uno en retrospectiva dice, oye, pero que eres inmaduro, que eres inconsciente, que eres egoísta, tiene mucho que ver con el modelo de masculino de mi linaje y tiene que ver con mi propio masculino. Tal vez mi masculino tampoco era tan maduro, tampoco era tan responsable, tampoco era tan enfocado. Entonces, ¿qué hizo mi inconsciente? Me trajo un masculino con cualidades similares a las mías, que yo no podía ver, porque a veces yo necesito del otro para conocerme a mí mismo, y a través de ese espejo, yo voy a tener que sanar esas cosas que me molestan en el otro, las voy a tener que sanar en mí. Quiero que el otro sea responsable, yo no tengo control sobre lo que le pasa al otro. ¿Se entiende? Yo solo tengo control sobre lo que me pasa a mí. Entonces, si yo necesito ser más responsable, si yo necesito ser más presente, más activa, más resolutiva, no le puedo pedir a un otro. El otro va a hacer lo que le nazca hacer, la medida de su posibilidad y de su conciencia. Yo solo puedo ver por mi desarrollo. Ahora, como hay esta polaridad, esta como exclusión, que si hago esto, no puedo hacer esto, este desequilibrio, también hay que trabajarlo. También hay que trabajar una integración sabia y amorosa de aspectos masculinos y femeninos en la personalidad sin que tengan que estar, como que cada cosa tiene su espacio, cada energía tiene su lugar. Entonces no es necesario tener que polarizarnos en una sola energía, que también a veces nos pasa que nos polarizamos en el femenino y estamos demasiado pasivas, demasiado emocionales, estamos demasiado quizás como centradas solo en los vínculos y perdemos la lucidez, la capacidad de resolver, la capacidad de accionar nuestra realidad. Lo principal también para hablar de energía masculina es que la energía masculina nos permite transformar el mundo a través de nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro, como nuestra visión, como que yo veo y digo, no, yo me veo a mí misma, pero a veces uno no se ve a sí misma en nada. Y uno dice, yo escucho esto a veces, que alguien me dice, es que yo nunca me sentí con claridad de lo que quería hacer, estudié esto, pero al final terminé haciendo esto otro y en realidad siento que me faltó power. Sí, puede ser. Y cuando decimos esto no es para culparse, así como, ay, me faltó. No, uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. O sea, si en ese momento hubieras podido tener más claridad, la hubieras tenido. Pero no era una opción porque no la tuviste. No nos hagamos daño pensando que podríamos haber hecho las cosas de otra manera porque no es real. Hicimos lo mejor que pudimos, que es la realidad posible para ti en ese momento. En retrospectiva, tú puedes aprender, puedes mejorar, pero no juzgar lo que hiciste en su momento porque ya pasó. Puedes trabajar de ahora en adelante. Cuando pensamos como en que quizás a lo largo de la vida, quizás en un momento tuviste una convicción muy potente y cambió o la perdiste, quizás en un momento te la jugaste por un sueño, por una meta, por un propósito y algo salió mal y perdiste quizás o se apagó un poco ese fuego interior. Si tienes problemas también a nivel de legalidad, ¿ya? Y con legalidad no estoy hablando si tienes problemas con la ley, ¿ya? Sino más bien este sentimiento de legalidad. Yo soy legal, yo me paro acá y me siento con la dignidad, no sé qué, o voy como con miedo a que el mundo me rechace, y usted quién es, y qué está haciendo acá, y eso tiene que ver mucho con el papá,
con sentir que tengo estas credenciales que me abren las puertas del mundo porque mi papá es, sé, una persona muy querida, una persona muy exitosa, una persona que hacía muy bien su trabajo, no importa en qué área, tal vez tu papá era gaffiter, tal vez tu papá era militar, tal vez tu papá era un profesor, pero esa sensación de que como que soy la hija de, como que tomas eso. Pero ¿qué pasa si tú no conociste a tu papá o tu papá no ha hecho nada muy grandioso con su vida porque quizás está pegado en una fase un poco adolescente? Nos va a costar sentir, vamos a ir como con, yo no sé si la palabra es vergüenza, pero pues claro, con un poco como de, y ahí es donde viene la máscara, ahí es donde fingimos. Están como los dos extremos, las personas que se chupan, se van para adentro porque no se sienten con derecho ni siquiera a levantar la mano en público y hacer una pregunta, o de hablar, o de existir siquiera, como que no tuviéramos derecho a existir. Y están los otros que, frente a la carencia, como que igual se la juegan, pero mienten, pero enmascaran, pero inventan, pero se avergüenzan de lo que en el fondo son. Entonces, como que son dos estrategias distintas. Me voy para adentro o me voy para afuera, pero la herida sigue abierta. Entonces, el trabajo de sanación de la energía masculina tiene que ver con reconocer la herida. Si la herida es con tu papá, si la herida es con tu linaje, si la herida es con cómo tu mamá te presentó, que si hoy tu papá es un infeliz, ya, ahí estamos haciendo una herida. ¿Se entiende? O si nosotros desde la infancia vimos que el mundo adulto era un mundo muy hostil, muy demandante, quizás no nos quedan ganas de crecer, o estamos divididos entre el deber ser y el ser, esos conflictos son los que podemos trabajar en una sesión de sanación de la energía masculina. Cualquier duda que tengas, déjamelo en los comentarios. Si tienes algún tema de salud también asociado con lo que les mencioné, sería interesante poder leer.